¿Cómo andan? Acá de vuelta de 9 de julio, sobreviviendo un poquito a los avatares de los viajes que nos llevan y nos traen por estas pampas, la pampa húmeda. Nos trataron muy bien el 9 de julio, estuvimos presentando la novela de Julieta Sánchez. La verdad que nos atendieron de primera, perdón, la novela de Julieta y el libro de poemas de Adriana. Nos atendieron de primera, nos convidaron con un asado riquísimo, riquísimo. Y bueno, acá estamos de vuelta, eh, intentando algo así como una devolución a vuestros textos, que ya vamos para la octava semana de trabajo, hace un verano. La verdad que estamos muy contentos con con las producciones de ustedes. Estamos muy contentos con todo lo que vienen escribiendo, con la producción. Así que bueno, vamos a hacer una breve intro a nuestro co-coordinador que anda por ahí en el éter. Le mandamos un saludo también. Nos va a estar auxiliando en algún comentario probablemente. Y bueno, como para hacer una intro a esta semana, que les vamos a proponer laburar con la lectura de alguno de sus compañeros. Eh, Vamos a comentar algunas cuestiones de este interesantísimo poema de Fernando Molle, En la vereda de enfrente. Eh, es un poema que forma parte de su libro Los Contrarios, publicado por Silvia Gafuri. No sé si la han escuchado a la editorial, pero bueno, es un gran poema de un poeta muy interesante. Y algunas de las cuestiones que apuntábamos en la consigna de lectura, como para fijarse, son muy interesantes para atender, ¿no? Sobre todo en relación a pensar la propia poética, ¿no? Desde un trabajo como el de Fernando, que tiene que ver mucho con la experimentación, ¿no? Que es un poco lo que permite y auspicia el lenguaje poético, ¿no? Que también, por supuesto, uno lo puede pensar en relación con la prosa, ¿no? No solamente la poesía tiene trabajo con el lenguaje, sino justamente todos los tipos de discursos pueden tener esa dimensión como parte constitutiva de su creación, ¿no? Entonces acá había algunas cuestiones que tenían que ver con las repeticiones, por un lado, con con el trabajo con las estructuras sintácticas, ¿no? Con los complementos, las subordinadas, ¿no? El laburo con todo lo que son adjetivos y adverbios, preposiciones, distintos tipos de construcciones sintácticas que acompañan a el sustantivo o el verbo como digamos, figuras principales de la oración, ¿no? Que marcan el sujeto de la acción y la acción que se realiza. Y en este caso hay mucho de los complementos que modifican sutilmente ese sujeto, que por momentos no se sabe, parece que desaparece, y lo mismo los verbos. Uno trata de decir, bueno, ¿dónde está la acción? ¿No? Los verbos se trabajan más bien como adverbios o aparecen adjetivados, ¿no? Adverbios como gerundios, ¿no? Traspasando, ¿no? El ejemplo traspasar, traspasando, ¿no? O adjetivados, visitar, visitada, ¿no? Bien. Eh, Fíjense, ¿no? Cómo arranca además en este comienzo en la cuadra, la cuarta casa.
La casa de ladrillos a la vista, la ventana, la vereda de enfrente. Instala un lugar, ¿no? Es muy fuerte la construcción de los espacios, ¿no? Y después va focalizando en el detalle, ¿no? Todavía no nos mandó ningún verbo. En el rincón de la cocina oscurecido, junto al balde de trapos apilados, en la servilleta verdosa pringada, sobre los platos rajados en remojo, arriba de las aspas polvorientas del ventilador de techo detenido. Fíjense estos últimos 6 versos, ¿no? En el rincón de la cocina oscurecido, 13, junto al balde de trapos apilados, 11, en la servilleta verdosa pringada, 12, sobre los platos rajados en remojo, 12. Puede ser un plomazo, ¿no? Arriba de las aspas polvorientas, 11, del ventilador de techo detenido, 12, ¿no? Está entre los 11 y los 12, y va trabajando así, con estructuras fijas, ¿no? Sin rima, con cierta rima interna, ¿sí? Con el trabajo de los adjetivos, ¿no? Oscurecido, detenido, pringada, apilado, ¿no? Eh, y esa estructura en la que se trabaja mucho la métrica, ¿no? Cuántas sílabas aparecen en cada verso, le da todo un basamento al poema que si no uno tiende a, es decir, es lo que le permite, digamos, por otro lado, en los contenidos, volar hacia, fíjense, ¿no? Sigue con los detalles, aquí nomás por el barrio, pasando esa ligustrina, donde terminan las lajas, ¿no? Y empieza a irse por la autopista, sobre las rutas, bajo los cruces, sobre los puentes, por esa huella, la polvareda, donde los cardos, los pajonales, entre las matas, los alumbrados, a la siestita, cuando la fresca, el terneraje bajo la lluvia, los salamines, el cuscorrengo, y nomás por el barrio, pasando esa legustrina donde terminan las lajas, en Famayá, en Quipilipi, en Oberá, en Feliciano, en los matacos, las hacheras, los frentones, en Pampachica, Jaramillo, Colelache, sí, ¿no? Va trabajando con los nombres de lugares, ¿no? Apenas traspasando el corredor nor-noroeste subdesértico de Kurvekistán, frente a los bosques precaucásicos de abedules al simún sensibles de Uzbekistán, surcando de uno en uno el curso de los ríos ferrosos de la tundra estéril y desierta de Kazajstán, ¿no? Que va llevando cada vez más lejos, ¿no? En Partia, en Bactriana, en Macedonia, en Bucefalia, en Aracosia, en Memphis, en Omsk, en Tomsk, en Kursk, en Bumba, en Ikela, en Chipata, en Berbera, en Socoto, en Kaduna, acá nomás por el barrio, pasando esa ligustrina, donde terminan las lajas, ¿no? Esa idea de que se va lejos, pero está acá nomás en el barrio, acá nomás, ¿no? Es un poquito esto que marcamos, ¿no? El lenguaje está en todos lados, el lenguaje nos abre al mundo, nos permite viajar también con estas referencias del mundo, no son inventadas, son del mundo, y sin embargo no nos movemos, estamos leyendo, ¿no? Eh, Habla después del mundo, de la cumbre, baja a una imagen con los canarios, ¿no? Entre los canarios y la estratosfera, después habla de la luna, ¿no? Bandera roja hundida en el musgo de la luna, 10 plumas amarillas posadas en la luna, los
huesos de los monos tirados en la luna, el último ladrido ruso, ya sin aire, hacia la luna en la luna pronunciada, en la cara luminosa de la luna. Hay también un trabajo irónico con la misma producción de palabras que el poema hace y que hace la poesía, ¿no? Esta idea de que viajamos pero estamos acá, no nos movimos. ¿Cómo es que hacemos? ¿No? Eh, y después ya se va, ¿no? Afuera, en Mercurio, siempre. En Phobos y en Deimos. Phobos o en Deimos. Ni en Phobos ni en Deimos. En todo anillo que rodea a Saturno. En todo anillo que rodea o no a Saturno. Y después empieza a bajar, ¿no? En el cero de toda materia, en la autopista, en la bajada, en el acceso, en la cuadra, en la vereda, en Andrés Lamas, en Donato Álvarez, Juan de Justo, en la avenida San Martín, en la cuadra, en la casa de ladrillos a la vista, el cuarto iluminado, la ventana, la vereda, ¿no? Esa circularidad del poema que arranca en la ventana, en el cuarto iluminado y llega hasta la estratosfera, hasta las lunas de Marte, que no son Phobos y Deimos, corríjanme si no. Eh, y, y es ese viaje alucinante y alucinado del lenguaje que también nos permite entender ese mundo y construirnos el mundo, ¿sí? desde nuestro propio hogar, en este caso en el domo en el que nos encontramos. Nos movimos muy rápidamente hacia la estratosfera, volvimos y prácticamente no había verbos. Bueno, otra forma de construir las acciones, no necesariamente con los verbos conjugados y tampoco con un sujeto, que hay un sujeto que desaparece, ¿no? Está como, es elidido, ¿no? Como ausente de ese devenir del lenguaje, ¿no? Eh, es una poesía que labura con los objetos de la experiencia, pero nos hace trascender a algo más. Ahí está cada uno que le pone a ese algo más, ¿no? Y cómo construye ese recorrido personalmente con su propia imaginación. Un libro muy interesante para leer, para escuchar, ¿no? Para leer en voz alta. Esto también, ¿no? La importancia de, sobre todo de la poesía, ¿no? La prosa también. Cuando uno está escribiendo, cuando uno está leyendo cosas propias o de otros, poder leer en voz alta, ver cómo suena, ¿no? Escuchar la musicalidad, el ritmo de las palabras. Bueno, continuamos con algunas de estas disquisiciones en el epílogo.